Estás escuchando la tercera temporada de Ni de aquí ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Esta temporada es una adaptación de la tesis de maestría sobre la migración ecuatoriana en Italia de Cintia Campoverde. Puedes encontrar la transcripción de este episodio y sus referencias bibliográficas en nideaquinideallí.com. Encontrarás este y otros enlaces de interés en las notas del episodio. En este episodio, Cintia nos acaba de contar las dificultades que se encontraron los y las hijas de migrantes ecuatorianos en Italia a nivel escolar y social, de las consecuencias que tuvo, las baby gangs, algo que en España pudieron ser las bandas latinas, y sobre cómo la comunidad ecuatoriana en Italia respondió a todos estos desafíos. El próximo episodio, y el último, será un Instagram Live que tendrá lugar el próximo domingo 31 de julio a las 20 horas en España, Italia, y a la 1 p.m. en Ecuador. Valeria y Cintia responderán a tus preguntas o comentarios que nos puedes hacer llegar a través de Instagram, donde nos encuentras como nideaquí.nideallí o en Facebook como Ni de aquí ni de allí podcast. Valeria dará algunos apuntes históricos sobre cómo se vivió la migración de los y las ecuatorianas desde Ecuador y conversará con Cintia sobre su trabajo estudiando la migración ecuatoriana en y desde Italia. Te esperamos. Hola a todos, soy Cintia y hemos llegado al último episodio de este viaje que inició en Ecuador y termina en Italia. Como les dije en el anterior capítulo, voy a iniciar contándoles con más detalle lo que los niños y jóvenes ecuatorianos encuentran en Italia cuando llegan por reagrupación familiar. Voy a explicarles paso a paso las aventuras que los jóvenes ecuatorianos vivimos al llegar en Italia. Primero, el ingreso de los hijos de migrantes es certificado el día después de la llegada en Italia, en lo que se llama en italiano questura. Aquí la questura se ocupa de verificar a través de preguntas y físicamente la presencia de los menores reagrupados, a los cuales les entrega un documento llamado permiso de soggiorno, que es el permiso de residencia para poder vivir legalmente, con el cual se registran los migrantes legales en Italia. Esta parte es importante porque existen también diferentes tipos de reagrupaciones familiares. Existe anche la reagrupación familiar ilegal, donde los hijos o los padres no poseen los documentos para poder vivir de acuerdo a las leyes italianas. Como dije durante el primer capítulo, el tema, la palabra ilegal, es una palabra para mí muy fuerte de utilizar hablando de personas, pero es la palabra jurídicamente usada para este tipo de reagrupaciones. Segundo, siendo menores de edad, de la mayor parte se dirigen como segundo paso, como segundo step a las escuelas, al ingreso de las escuelas, al ingreso de los colegios, depende de la edad del menor. Digo la mayor parte porque existen casos donde los jóvenes que entran en Italia entran ya con una edad entre los 19 años cumplidos, y eso se debe únicamente a la durada del proceso de reagrupación familiar. Es decir, si por ejemplo una madre inició el proceso de reagrupación cuando el hijo tenía 17 años y medio o 17 años, puede ser que el joven o la señorita lleguen a Italia cuando ya tienen los 18 años cumplidos, pero porque el procedimiento inició cuando eran menores de edades. Les explico más o menos cómo funciona el sistema escolástico italiano. Existe una escuela primaria de 5 años que se llama la escuela elementare. Luego existe una escuela que podríamos llamar intermedia, que se llama escuela media, y luego existe
digamos, el que podremos llamar colegio, que dura 5 años. La escuela media dura 3 años y el colegio es donde los estudiantes eligen su especialización, una especialización que puede ser en ámbito científico, en ámbito humanístico o en ámbito artístico. Más o menos. Pasando a nuestro segundo punto, como les había anticipado un poquito, es la llegada de los jóvenes, más de los adolescentes, a la entrada en los colegios italianos, la que es un poco más dificultosa. ¿Por qué? Porque al momento no existe jurídicamente un respaldo para el reconocimiento de los años de estudio para los jóvenes extranjeros provenientes de países fuera de la Unión Europea. Entonces, la mayor parte de autoridades escolares, como por ejemplo los directores, hay mucha libertad en poder elegir de cuántos años retroceder a un estudiante, y esto cambia de región a región, de ciudad a ciudad, y hay mucha libertad de decisión sobre este sentido. Pero ¿por qué bajan de nivel a los jóvenes ecuatorianos? La versión oficial es el idioma, sobre todo, porque los jóvenes ecuatorianos cuando llegan no hablan muy bien italiano, y eso es un problema, sobre todo, como les digo, en la adolescencia, donde una vez terminado el colegio existe luego la entrada a la universidad o la entrada en el mundo del trabajo. Entonces el idioma es muy importante para poder desenvolverse en modo autónomo en este país. En muchos casos, por ejemplo, cuando tienen 15, 16 años, suele ser que puedan ser retrasados de año. Y esto causa un problema más. ¿Por qué? Porque más o menos a esa edad ya no es permitido de frecuentar los colegios que son matutinos. Entonces muchas veces tienen que frecuentar los colegios nocturnos. Entonces digamos que si nos imaginamos a alguien que llega por primera vez a un país donde trata de terminar su colegio, donde encuentra a su llegada encuentra muchas trabas, es decir, no poder seguir estudiando tal vez durante el día, sino tener que estudiar a la noche por la edad, porque la ciudad donde llegó el director, por ejemplo, no le reconoció los años, le quitó muchos años. Entonces hay muchas variantes, y como dije al inicio, todo esto no existe un nivel de tutela, no existe alguna ley donde poder respaldarse para poder luchar por el reconocimiento de los años de estudio, ¿no?, de su propio país. En las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer, encontré entre todos los entrevistados solo un entrevistado que pudo ser ingresado en el mismo nivel de estudio que tenía en Ecuador, es decir, pasar al mismo año, como cuando puede suceder de costa a sierra, sin que suscite ningún inconveniente. Lo que vale la pena también especificar es que este caso es un caso muy especial, sobre todo porque este joven tuvo una trayectoria muy importante en Ecuador. Era un joven muy destacado, aunque si fuera agrupado en Italia a los 17 años, él pudo seguir estudiando aquí en Italia sin tener una buena base de italiano, porque logró superar, digamos, las pruebas que le habían sometido el instituto escolástico. Hubo también la intervención de una persona italiana muy allegada a la familia, la que fue a conversar con la directora del colegio del joven, y pudieron tratar de ayudarlo para que él pueda seguir estudiando en el año que le correspondía seguir estudiando. Él logró terminar sin ningún problema su colegio, aunque si no, como dije al principio, no conocía muy bien el idioma, logró integrarse muy bien con todas las demás materias y logró terminar aunque con una buena calificación su colegio. Esto me permite también de poderles contar un poquito lo que fue mi experiencia. Yo llegué, que era mucho más pequeña, y no llegué en una edad entre los 16 y 17 años. Yo llegué a la escuela
media, o sea, la escuela intermedia, la escuela antes de la especialización de los 5 años. En mi caso también me hicieron pruebas, así como al joven que puede ingresar, pruebas de inglés y pruebas de matemática. Comparto también el mismo background familiar. Después de haber ingresado a la escuela media, tuve muy buenos resultados y concluí mis 3 años de la escuela media con un promedio bastante alto para hacer los primeros años en Italia. Logré también hacer el mejor tema de inglés e italiano en esos 3 años, y en mi caso, como en el caso del joven, podríamos decir que el idioma no fue penalizante para nuestra historia escolástica. Nuestra historia escolástica en este caso fue una historia escolástica, sea en el caso suyo como en el caso mío, fue una historia positiva. Son pero pocas excepciones estas que les he podido compartir. La mayor parte de los entrevistados, y no solo no entrevistados, sino también por conocimiento, por los años que he vivido, por las historias compartidas en diferentes eventos públicos, existen muchos más casos. Entonces la idea también de este podcast es que los jóvenes o las personas que nos escuchen, que traten de poder entender realmente cómo funciona el sistema, tratar de poder llegar tal vez un poco más preparados a este momento de la reagrupación familiar, donde tal vez poder iniciar a estudiar cuando inician el proceso de reagrupación, a iniciar a estudiar el idioma, en modo que pueda facilitarles aunque el ingreso en los colegios italianos. Es una pequeña panorámica de lo que es el contexto italiano, y lo hacemos sea Michelle que yo, con el objetivo de que puedan tener más informaciones y puedan elegir si verdaderamente puede ser la decisión correcta para su historia familiar, para sus hijos, etc. Hay también en este podcast les llevamos a conversar un poco de lo que fue también el fenómeno de las baby gang en Italia. Este fenómeno fue un fenómeno muy, muy mediático, sobre todo más o menos en los años del 2006, 2008. Muchos medios de comunicación italianos conversaban sobre estas que venían llamadas baby gang, que eran principalmente formadas por jóvenes de origen latinoamericano, no solo de Ecuador, Perú, Bolivia, y digamos que tuvieron mucha atención. Esto dio, digamos, fue un pequeño alarme sobre lo que era los problemas que estaban viviendo los jóvenes reagrupados. Trataba de decir cuando llegan a una edad de adolescentes se encuentran muchas problemáticas, y en muchos casos es mucho más fácil tal vez refugiarse en la propia comunidad de origen que tratar de integrarse a la comunidad del país donde están viviendo. En muchos casos estas baby gang nacen aunque con la necesidad de poder reafirmar la que es la propia identidad aunque en un nuevo país. Entonces la necesidad de seguir comunicando o en el mismo idioma, de seguir compartiendo las que son las habitudes también del país de origen, pueden ser como pequeños momentos de convivialidad. Pueden ser pequeñas reuniones, pequeños momentos de euforía, de alegría. En este contexto hubieron muchos problemas a nivel de delincuencia, y esto fue tratado por las autoridades ecuatorianas aquí en Italia, y lograron encontrar una solución para estos pequeños grupos, y tratando sobre todo de poder darles una nueva forma, de poder darles una nueva vida, una nueva perspectiva de vida en esta sociedad. Fue muy importante la ayuda que tuvo la Iglesia Católica como evangélica, donde estos jóvenes se acercaron a la fe, y acercándose a las iglesias pudieron seguir cursos, pudieron sentir una nueva identidad donde no era la identidad de la gang, la identidad de la pandilla, sino era una identidad
que lograban cambiar a nivel religioso, donde se sentían cristianos, evangélicos, y esto pudo ayudar a muchos jóvenes que hacían parte de estas gangs para poder volver a retomar en mano su propia vida y poder vivir de otra manera en Italia. Por lo que trata, en vez el caso del problema que les contaba del reconocimiento de los años de estudio, en Italia existe un proyecto que se llama Fe y Alegría Italia. Fe y Alegría es el movimiento internacional de educación popular integral y promoción social vinculado a la Compañía de Jesús. Es uno de los movimientos más grandes del mundo. Fue fundado en Venezuela por el padre José María Velas en 1955 y actualmente es presente en 22 países en 3 continentes, en Latinoamérica, Europa y África, y sigue en expansión. En Italia, desde hace más de 20 años, acompaña a jóvenes y adultos en procesos educativos y de valorización del talento como medios de inclusión de los sectores vulnerables, capacita a ciudadanos del mundo activos y competentes, atentos a los demás y al medio ambiente. Fe y Alegría Italia agrupa una red de cooperativas sociales como Fe y Alegría Milano, Fe y Alegría Roma y Fe y Alegría Génova. En el 16 de septiembre del 2001, en Roma, comenzó a obrar su primera escuela gracias al acuerdo con IRFEYAL Ecuador, una de las escuelas populares de la red de Fe y Alegría, que garantiza a través del Ministerio de Educación ecuatoriano el reconocimiento en Italia del título otorgado. Gracias al convenio de Andrés Bello, este programa permite continuar con los estudios a personas que hayan estudiado en Ecuador y también en Bolivia, Chile, Cuba, España, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. En colaboración con el Instituto Radiofónico Fe y Alegría FEIAL Ecuador, ofrece en Italia un programa semipresencial para la educación secundaria de jóvenes y adultos, con una especialidad de técnico de servicios en informática. O sea, esta escuela nace propio porque existe este vacío institucional a nivel legislativo en Italia. La comunidad ecuatoriana, viendo la necesidad, viendo como muchos jóvenes tenían problemas de integración en las escuelas italianas, de integración en el idioma, nace propio de esta necesidad de dar una respuesta al problema que estaban viviendo muchos jóvenes. Es decir, ahora existe una alternativa, existe una posibilidad. Los jóvenes pueden llegar y pueden seguir estudiando en Fe y Alegría. En Fe y Alegría existen muchos cursos también donde pueden aprender el italiano, pueden estudiar en español, pero aprender también el italiano, pueden hacer cursos y iniciar a entender más o menos la sociedad italiana, y esto seguramente es algo que da mucho orgullo, porque tener una alternativa es algo que puede permitir y ha permitido ya en más de 20 años de poder graduarse a muchos jóvenes que han terminado en esas escuelas han logrado ingresar a la universidad, han logrado también graduarse en la universidad. Entonces esto es importante porque ellos tienen una posibilidad, tienen una alternativa para poder superarse, para poder seguir adelante con sus estudios. Esto es una pequeña panorámica de lo que son los problemas, las problemáticas un poco más importantes que los jóvenes, los adolescentes, como habíamos dicho, viven cuando son reagrupados en Italia. Por lo que trata mi experiencia en Fe y Alegría, tuve la posibilidad de ser voluntaria, de ayudar en este proyecto, porque para mí es muy importante, porque la superación llega muchas veces gracias a la educación. En mi caso, sea por mi background familiar, sea por mi experiencia personal de estudios, el consejo que me siento de darles, como siempre les he dado a todos, aunque en Fe y Alegría, es que traten de seguir estudiando, que traten de superarse. Es verdad que existen muchas dificultades en estudiar, y muchas veces en estudiar y trabajar, pero hay que sacrificarse muchas veces, y el sacrificio tarde que temprano
tiene su recompensa. Entonces, lo que les puedo aconsejar, y como les decía antes, el objetivo de este podcast es eso, es de tratar de que puedan tener una información un poco más completa, de que puedan saber cómo funciona realmente, que puedan tocar con mano todos los que fueron los problemas y no tal vez vivir tener una visión un poquito muy fantasiosa, un poquito muy romántica de lo que significa vivir en un país extranjero. Existen muchas dificultades y muchas trabas, pero eso no es un problema. Lo importante es encontrar siempre la alternativa, así como por ejemplo es el ejemplo de Fe y Alegría, donde la comunidad mismo ecuatoriana tuvo que dar una respuesta a su necesidad. Entonces muchas veces depende aunque de la fuerza, del coraje, de la determinación que tenemos por correr por nuestros objetivos. Les agradezco por haberme acompañado en este podcast, en estos episodios, pero si tienen preguntas puedo responderles a todas sus curiosidades, y para cualquier cosa, si lo escuchan, si viven en Italia, si tienen alguna duda de decidir en qué universidad, en qué carrera escoger, si tienen dudas sobre qué papeles presentar, si tienen dudas sobre algo, de verdad yo estoy a disposición. Me pueden escribir ahí tienen mi Instagram, y estoy a disposición de las personas que puedan necesitar esa información, ¿no? Porque es bonito cuando nosotros nos tratamos de devolver también lo que hemos recibido, y de verdad yo si pudiera soportarles y ayudarles en lo que pueda, en las dudas que tienen, estoy completamente a disposición. De nuevo, muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo grande a todos y mucha fuerza y mucho coraje.